Bien, entonces vamos a tratar el tema de la oración según el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a ver hoy, a partir del número 2558 hasta el número 2597. No vamos a leer uno por uno, sino a tomar algunas ideas de varios de ellos que nos vayan ofreciendo para crecer en el tema de la oración. El Catecismo de la Iglesia Católica es una búsqueda del magisterio de la Iglesia para acercar la formación en la fe a los fieles, a los creyentes. De alguna manera podemos decir que cuando hay un gran concilio, de ahí, un concilio ecuménico de la Iglesia, de allí surge un catecismo. Entonces, por ejemplo, del Concilio de Trento, que es donde se definen muchos aspectos de la catolicidad, esto fue en el siglo XVI, no que se hayan inventado las cuestiones de fe católica, sino precisado. ¿Por qué fue necesario precisar? Porque había surgido el protestantismo, que había dividido y dañado tremendamente la cristiandad, todo el orden cristiano, básicamente de Europa en ese tiempo, estaba siendo minado precisamente por el protestantismo. Y entonces, puestos en duda los sacramentos, aspectos esenciales de la fe, como sería el tema de la justificación, es decir, qué significa el ser salvados, cuál es la validez del bautismo, de la Eucaristía, de la confesión, etc. El sacramento del orden. Y entonces la Iglesia convoca a este gran concilio de Trento, concilio dogmático, que nos precisa muchas de las cosas que nosotros creemos, insisto, no las inventa, así como si antes tal cosa no hubiera estado presente en el cristianismo, sino a partir del siglo XVI, no, las precisa. Y entonces, después de este concilio de Trento, surge un catecismo romano, que conviene leer, ahí en internet se encuentra, y va precisamente a ilustrarnos en esta precisión. Muchas de las cosas que nosotros conocemos acerca de la fe, pues vienen de este catecismo romano, que son los sacramentos, la materia, la forma, etc. Bien, luego, aunque no es directamente vinculado, el Concilio Vaticano I, que fue a finales del siglo, la segunda mitad del siglo XIX, pero no se completó por una situación muy tensa que había pues en Italia y otros países de Europa, aunque no existía como tal el país Italia todavía, pero entre los reinos y demás. Pero bueno, surge luego con el Papa San Pío X, el que se llama Catecismo Mayor, así, de San Pío X. Y este yo lo recomiendo mucho. ¿Por qué? Porque era un catecismo, o es un catecismo, de preguntas y respuestas, muy breve y muy conciso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay cosas que a veces en el Catecismo de la Iglesia Católica, como es más extenso, podemos batallar para encontrar las respuestas que necesitamos. Y aquí, como es muy preciso, te dice o sí o no, ¿verdad? De este Catecismo Mayor de San Pío X surgirá luego una versión muy breve, que era el Catecismo del Padre Ripalda, y de allí algún otro, que fue la manera en la que nosotros estudiamos el catecismo. Se acordarán algunos, los que somos de más antes. ¿Dónde está Dios? Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. ¿Se acuerdan? Esto era como una versión muy breve. Luego se empezó a decir que ese catecismo pues no era tan útil porque los niños se aburrían y no sé qué tanto. Pero ¿qué ventaja tenía o tiene este catecismo de pregunta y respuesta, el que llevamos nosotros? Pues que producía memoria.
Y entonces muchos de nosotros, los que somos de más antes, tenemos memorizado esta enseñanza de la fe, y los niños que vienen no sé cuántos años a catecismo, a pintar y a cuestionario y a no sé qué tanto, pues a veces no está esta precisión, ¿verdad? Por eso esperamos ya este semestre aquí en la parroquia dar este librito de preguntas y respuestas a la par de los libros que actualmente se usan, ejercitar la memoria para recordar con precisión las verdades de fe. Después del Concilio Vaticano II, el Papa San Juan Pablo II quiere producir un nuevo catecismo, llamado así, Catecismo de la Iglesia Católica, que en lo esencial pues es lo mismo que los otros catecismos, porque siempre tratan de lo mismo, en que creemos, que celebramos los sacramentos, cómo debemos de vivir la moral y cómo debemos de orar la oración. Son las 4 partes de un catecismo. Y San Juan Pablo II, en 1992, promulga este catecismo de la Iglesia Católica. Es un libro grueso. Ahora, este también lo sugiero mucho. ¿Por qué? Porque como está extenso, busca explicar a profundidad qué es lo que nosotros creemos. Si el catecismo de San Pío X es preciso, este es extenso y muchas ocasiones profundo. Entonces, insisto, esto que estamos tomando viene del Catecismo de la Iglesia Católica, el promulgado por San Juan Pablo II en 1992, y pues nos vamos a dejar guiar. No lo escribió él, no lo redactó, digamos, de su puño y letra él, mas lo promulgó con su autoridad. Hubo todo un equipo, y parte importante de este equipo, parte fundamental de este equipo era el cardenal Ratzinger, luego Benedicto XVI. Entonces, pues bueno, que tengamos este precedente. Me piden repetir los numerales del 2558 del Catecismo de la Iglesia al 2597. Es lo que vamos a ver hoy. Quienes son catequistas y quienes sirven habitualmente en la parroquia, conviene que se compren el Catecismo de la Iglesia Católica y el Catecismo de San Pío X para complementar la lectura. Luego, el Papa Benedicto XVI buscó, bueno, no me acuerdo si fue bajo su pontificado, creo que sí, buscó hacer una síntesis del Catecismo de la Iglesia Católica, o un compendio, para que fuera de más fácil acceso como el de San Pío X. Y está muy, muy bien hecho, ¿no? Bien. Entonces, fíjense cómo a mí me ha llamado siempre la atención que el Catecismo de la Iglesia distingue sacramentos de oración. Y aunque los sacramentos son oración, y podemos decir la oración más perfecta, sobre todo la Eucaristía, aún así no son suficientes. Son indispensables para la vida cristiana los sacramentos. Lo hemos hablado y lo seguimos insistiendo, y esto siempre va a ser importante. La relación con Dios es objetiva para el cristiano de a de veras. Muy influenciados por el protestantismo, pensamos que la relación con Dios es subjetiva, es decir, depende de cómo el sujeto se sienta. Si yo me siento muy seguro delante de Dios, entonces estoy bien en mi relación con Dios. Pero no importa cómo viva, sino que yo me sienta bien. Eso es falso. La relación con Dios es objetiva. ¿Qué tan objetiva? Tan objetiva como la gracia de los sacramentos. No es lo mismo no estar bautizado que sí estarlo. El que es bautizado es hijo de Dios. Es que todo ser humano es hijo de Dios. Sí, pero no. Todo bautizado es hijo de Dios en el orden sobrenatural, en Jesús. Como Jesús, todo bautizado es hijo de Dios, como Jesús es hijo de Dios. Entonces no es lo mismo. Y si yo caigo en un pecado mortal después del bautismo, pierdo esta cualidad sobrenatural, porque he roto la comunión con Dios. El que está en pecado mortal
Hay muchas personas, incluso a nosotros nos podría haber pasado, hay muchas personas que son muy buenas y sin embargo no están en comunión con Dios, porque libremente han decidido permanecer en estado de pecado mortal. Y aquí nadie está excluyendo a nadie, sino simplemente Dios respeta nuestras decisiones y las consecuencias de nuestras decisiones. ¿Queda claro esto? Nadie está obligado a vivir en pecado. Si yo libremente he optado por un estado habitual de pecado, yo libremente en consecuencia he decidido romper mi relación con Dios. Pero Dios nos dejó el sacramento de la reconciliación. Ahí en mi Facebook subí unas catequesis sobre el sacramento de reconciliación miércoles, jueves y viernes de la semana pasada. Pueden revisarlas. Y entonces, cuando yo caigo en estado de pecado mortal, el Señor me regala el sacramento de la reconciliación para objetivamente, verdaderamente, restaurar mi relación con Él. No es algo subjetivo, sino objetivo. ¿Queda claro esto? Entonces, la relación con Dios, insisto, es objetiva. Y esta certeza de objetividad se nos da por medio de los sacramentos, se nos regala por medio de los sacramentos. Pero no es suficiente, es necesaria, pero no es suficiente. Es decir, la gracia que el sacramento me dio, ahí está, y decía el Concilio de Trento, los sacramentos por sí mismos dan la gracia, mas los frutos dependen de la disponibilidad personal. Si alguien se casa o es ordenado sacerdote en un estado de pecado mortal, recibe la gracia del sacramento, mas no puede participar de los frutos. ¿Por qué? Porque libremente lo ha decidido así, al no querer estar en comunión con Dios. ¿Se entiende esto? Esto es muy delicado, porque no basta con ser buena onda. Hay que estar objetivamente en la comunión con Dios, y no estamos hablando de una supremacía moral de la que nosotros gozamos y el resto de los pobres pecadores jamás tendrán lo que nosotros tenemos, ¿no? De los pecadores nosotros los primeros. He aquí que el Señor ha abierto su costado de misericordia para derramar sus gracias sobre nosotros y hacernos partícipes de esta comunión con Él. Entonces, el Señor me da la gracia por medio de los sacramentos, mas para aumentar mi disponibilidad de aprovechar aquella gracia, aquellos dones, la oración es fundamental. Digámoslo así, para ensanchar mi corazón y hacerme más capaz de Dios. Qué bella esta expresión, hacerme más capaz de Dios. ¿Entiende la maravilla de lo que estamos hablando? Y la importancia de una vida de oración, San Bernardo fue director espiritual del Papa Eugenio, no me acuerdo qué número, porque este Papa era monje bajo la dirección de San Bernardo, pero luego es elegido Papa y le dice cosas bien duras San Bernardo a este Papa: malditas las ocupaciones que te distraen de Dios. Pues si uno se imagina aquí de párroco la cantidad de ocupaciones, imagínense las ocupaciones del Papa, y San Bernardo no le importa. Dice: malditas las ocupaciones que te distraen de Dios. Y él le insistía al Papa que era mejor pocas oraciones recitadas con amor, con serenidad, con ternura, que muchísimas oraciones pero de corridito. Y seguramente nos ha tocado ver, y a lo mejor hasta nosotros caer en ese vicio de las señoras que rezan el rosario como haciendo un concurso a ver quién acaba primero, ¿verdad?
Hasta el final de la Ave María le tienen que hacer porque se les acabó el aire. En las iglesias orientales, muchas de ellas católicas en comunión con nosotros, tienen estas oraciones que le llaman oración del corazón. ¿Y qué es oración del corazón? Decir Jesús, 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 Jesús. Oh Jesús, ten piedad de mí. Oh Jesús, ten piedad de mí, que soy pecador. A veces con las novenas nos puede pasar que caigamos en una actitud un poco supersticiosa de decir, ¿y si la rezo así o si la rezo de esta otra manera, cómo es efectiva? ¿No les ha pasado eso? Es que esta novena es para la prosperidad, pero es que la recé y no llegó ni un 5, padre. Entonces algo me falló, algo está fuera de lugar en la manera en la que la recé. Bueno, ya dije que sí tiene que ser con serenidad y demás, mas no es una fórmula mágica que porque recé 9 días ya quedó arreglado el asunto. No, es oración ante todo del corazón. Y entonces esta oración del corazón, Jesús, 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 ya dice todo lo que mi espíritu necesita expresar. Y con esto no estoy diciendo que estoy en contra de la oración expresiva, la oración vocal. Maravilloso, te alabo, Señor, te bendigo, te exalto. ¡Qué bueno! Pero seguramente les ha pasado que nos veamos imposibilitados es que no sé qué más decir. Ahí que se desate la oración del corazón. Jesús, Jesús, Jesús. Cuando me pasa que me despierto en la madrugada por lo que sea, por quién sabe qué, a veces he desperdiciado el tiempo agarrando el celular y ahí se me pueden ir hasta horas en la madrugada. Ya caí en cuenta de qué tontería, estoy desperdiciando el tiempo, lo cual significa estoy desperdiciando la vida. Entonces, ¿qué hago últimamente, los últimos meses? Jesús, 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 Jesús. Mucha gente me dice, Padre, pida por mí de esto, para que no se me olvide. En el momento que me piden, le digo sí, y hago una oración. Señor, te pido por esta persona, esto y esto. Y luego en la misa, a veces le digo al Señor, 1, 2, 3 por mí, por todos mis amigos. Bueno, no le digo así, le digo más bonito, Señor, en este altar te presento todas las intenciones que me han pedido. Y aquellas que son más urgentes o más graves, pues trato de recordar y se las pongo. Pero cuando me llego así a despertar en la madrugada o que incluso voy solo en el carro, empiezo a repetir el nombre de Jesús con esa intención. Señor, atiende las súplicas de estas personas. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús significa Dios salva. Porque Él ha recibido el nombre sobre todo nombre, que tiene autoridad en el cielo y en la tierra. Nombre ante el cual las enfermedades y los demonios huyen. Nombre santo, puro, bellísimo, poderoso, majestuoso, glorioso. 3 veces santo. 3 veces santo. Y entonces esta oración del corazón puede ser suficiente para rendir la vida completa delante de nuestro Dios. ¿Qué es la oración? Decía Santa Teresita del Niño Jesús, para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como en la alegría. Me acuerdo un cantito viejito de la Renovación Carismática que decía, alabar a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en tu vida no hay problema, qué cosa buena.
pero yo le alabo dentro del quebranto, porque un Cristo santo se glorifica dentro de mí. Y si tú le alabas dentro del quebranto, ese Cristo santo se glorifica dentro de ti. Qué bueno alabar a Dios cuando todo va bien. Mire, es como el matrimonio. Te acepto en lo próspero y en lo adverso. En lo próspero ni quien se acuerde, pero en lo adverso, ¿cómo se me ocurrió decir que sí? ¿Verdad? Igual nos puede pasar con el Señor. En un arranque dentro de una dificultad, nos podemos dejar arrastrar y extraviar, pensando que Dios nos ha abandonado, nos ha traicionado, lo que sea. Y no. En la oración debemos decir como San Pablo: yo sé en quién tengo puesta mi confianza. Aún en contra de todo lo que yo hubiese deseado o esperado, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y en Él debemos confiar. Y en Él podemos confiar, porque Él es el Señor. Por eso esto que nos dice Santa Teresita, un impulso del corazón, una sencilla mirada al cielo. Hagan este ejercicio de oración del corazón junto con el rosario, porque luego lamentablemente por influencia protestante empezamos a decir: no, es que el rezar no sirve, apenas el orar, porque el rezar son palabras repetitivas y palabras vanas. ¿Cómo va a ser vano el repetir el nombre de Jesús? ¿Cómo va a ser vano rezar el Padre Nuestro, que es la oración que Jesús enseñó, y el Ave María, que tiene fundamento bíblico? Yo conozco de uno que le da mucho coraje lo que es santo y viene en la Biblia, y tiene 2 cuernos y una cola, para que no digan: ¿acaso seré yo? No estoy diciendo de nadie, ¿verdad? El enemigo odia todo lo que tiene que ver con santidad. El Santo Rosario, la oración del corazón, son esta oportunidad de simplificar nuestra vida, porque sabemos en quién confiamos. La oración es un don de Dios. Leeremos lo que dijeron algunos santos. San Juan Damasceno dijo: la oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. De bienes convenientes. El último día, que luego a veces la gente tiene la costumbre de no venir el último día a los ejercicios espirituales, vamos a dar muchas nociones prácticas de oración. Cómo orar. Y cómo orar para que la oración sea efectiva, eficiente. Cuando estaba en Hércules, le estuve dando a los jóvenes un curso de evangelización que incluía temas sobre curso de oración. Y tuvimos de oración de sanación. Y entonces oramos, los muchachos y yo, por sanación de los que estábamos ahí. Entonces uno de los chicos tenía muchos años con un dolor en la rodilla, y en esa oración el Señor se lo quitó el dolor. Una oración sencillísima que hicimos, y salimos de la reunión y el muchacho se tropieza y se vuelve a pegar en la rodilla. Dijimos: ya se venció la garantía, ¿va? Haremos con el favor de Dios, el jueves en la hora santa, normalmente como la tenemos aquí a las 5, pero el viernes tomaremos una parte, 20 o 30 minutos, para hacer práctica de oración entre nosotros, tanto adorar a Dios, interceder por otros, confiar en que de mi oración Dios se puede valer para bendecir y sanar a otros, porque Él así lo ha querido. Entonces, el Salmo 130 dice, más bien una referencia, ¿desde dónde hablamos cuando oramos? ¿Desde la altura de nuestro orgullo y de nuestra propia voluntad? ¿O desde lo más profundo, que es el Salmo 130 que cantábamos como oración de inicio y será oración de final?
Desde el hondo a ti grito, Señor. A mí me conmueve mucho este salmo cantado. Desde el hondo a ti grito, Señor. ¿Qué significa? Desde lo hondo de mi corazón, desde lo más profundo de mi ser, desde lo que es más íntimo de mi persona y solo Dios y yo conocemos, y algunas cosas ni siquiera yo, sino solo Dios. De aquello donde quizá se ha sentado la culpa, el dolor, el desaliento, desde ahí, desde lo más hondo. Pero también, pues ya lo mencioné un poco, desde esta hondura en la que me siento a veces por no verle fin a las dificultades que estoy enfrentando, de este haberlo perdido todo o pensar que jamás voy a superar el pecado, que mi situación familiar o personal no tiene solución, etcétera. Esto es desde lo hondo, cualquiera de los dos, o lo hondo de mi ser o lo hondo de la situación en la que me encuentro. En uno y otro, Señor, escucha mi voz, que estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Y aquí hago una acotación, entonces, ¿se vale gritar también en la oración? Sí. ¿Sí? Si hay una necesidad, no porque Dios sea sordo, sino porque a veces mi corazón está tan saturado del peso de la vida que la única manera que tiene es un grito. El Viernes Santo vamos a meditar sobre el grito de Jesús en la cruz. Qué fuerte. Porque ese último grito, cuando Él exhala el Espíritu, entrega el Espíritu, no dice nada, o no pronuncia nada, y sin embargo lo dice todo. Entonces, una disponibilidad total del corazón. La humildad es la base fundamental de la oración, porque nosotros no sabemos pedir como nos conviene. Dirá carta a los Romanos capítulo 8, verso 26. Y dirá San Agustín, la humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. Repito, la humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. El hombre es un mendigo de Dios. Un mendigo de Dios. Entonces, la oración auténticamente cristiana es un don que viene de Dios. Oro para pedirlo, y al pedirlo ya estoy orando, entonces ya estoy recibiendo ese don. Hablando, por ejemplo, de la experiencia del don de lenguas, podemos pensar que aquellos que oran en lenguas, muchos de ustedes habrán sido testigos de este carisma, aquellos que oran en lenguas, no hombre, esos ya están en otro nivel porque ya alcanzaron la séptima morada de Santa Teresa, y no. De hecho, una cualidad muy propia del don de lenguas es esta: como nosotros no sabemos pedir como nos conviene, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos que no se pueden entender. El carisma de las lenguas no es para el que está súper avanzado en la vida de oración, sino para que aquel que descubre o reconoce su pobreza, su limitación en cuanto a la oración, y tiene que acudir cada vez con docilidad al Espíritu Santo. Le dijo Jesús a la samaritana en Juan 4:10, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua viva. Jesús le dice a la samaritana, dame de beber. Como el agua viva, le dice a una mujer pecadora y aparte samaritana,
despreciable para los judíos. ¿Cómo se atrevió a hablar con ella y pedirle algo? Jesús tiene sed de nuestra sed. Dirá también San Agustín, la oración, lo sepamos o no, es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él. Qué fuerte. Dios tiene sed de que tú tengas sed de Él. Cuando tú tienes necesidad de orar, no creas que es tu iniciativa, tu sola iniciativa, como si, oye, qué buena onda amanecí con Dios hoy. Es Él que ya se ha adelantado, teniendo sed de ti. ¿No les ha pasado que de repente viene como esta necesidad de orar o esta necesidad de confesarme? La gran mayoría de esas cosas, y no es que todas, vienen de la sed de Dios. Y aquí la palabra sed puede ser sustituida por la palabra necesidad. Dios tiene necesidad de que tú tengas necesidad de Él. Y este es un choque para el Dios de los filósofos, vamos a llamarle así, que por la filosofía se puede llegar al conocimiento del Dios verdadero, mas no al dato revelado. Y de algunos que dicen tener fe, pero consideran a Dios alguien ajeno a nuestra realidad. ¿Cómo Dios va a tener necesidad? Si en sí mismo tiene todas las perfecciones, y eso es verdad, en sí mismo a Dios nada le falta. Pero aquel que dijo, con amor eterno te he amado, por eso te mantengo mi favor, sin tener necesidad de nada, el día que decidió amarme, decidió necesitarme. Porque cuando amas necesitas, y cuanto más amas, más necesitas. Y Él, libérrimamente, decidió necesitarme. Repito esta frase de San Agustín, lo sepamos o no, la oración es el encuentro de la sed de Dios con la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él. Por eso dice el catecismo que cuando oramos, y por ejemplo estamos pidiendo algo, ya nuestra oración de petición es una respuesta a la queja del Dios vivo. Jeremías 2:13, me han dejado a mí manantial de aguas vivas para hacerse cisternas agrietadas que el agua no pueden retener. Me han dejado a mí manantial de aguas vivas para hacerse cisternas agrietadas que el hombre no puede retener. Es una respuesta de fe a la promesa gratuita de salvación, respuesta de amor a la sed del Hijo único de Dios. Podemos entender por ello la oración como alianza. ¿De dónde viene la oración del hombre? Cualquiera que sea la expresión de oración, con gestos, con palabras, el que ora es todo el hombre. Cuando la Biblia habla de cuerpo, alma y espíritu, no está hablando de realidades separadas, ajenas entre sí. Siempre está hablando del hombre completo delante de Dios. Por eso soy yo quien me coloco delante de Dios. Y es Dios quien está presente delante de mí.
Compartía yo un texto de la liturgia en estos días, muy fuerte. ¿Por qué muy fuerte? Porque decía, de Dios nadie se burla. Gálatas 6, 7, 8. De Dios nadie se burla, lo que cada uno siembre eso cosechará. El que siembre en su carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembre en el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Pero esta sentencia primera es tremenda. De Dios nadie se burla. Qué fuerte. ¿Por qué lo digo esto? Alguna vez un narcotraficante me platicaba que antes de salir a trabajar, él siempre se encomendaba a Dios. Era poquito antes del tiempo aquel de las balaceras tremendas que tuvimos aquí en la ciudad. Entonces su trabajo iba más o menos en ese sentido. ¿Se imaginan qué terrible? Porque él pretendía obtener una protección de parte de Dios al mismo tiempo que estaba ejecutando el mal, y un mal terrible. Por eso quiero decir, es el hombre completo quien está delante de Dios. La gente que no está cerca del Señor y luego por alguna razón se empieza a acercar, pero aún sin confesarse, sin restaurar la comunión con Él, muchas veces se queja porque Dios no le da lo que de forma inmediata Él espera. Un bien de salud, un bien de restauración familiar, un bien económico. Cuando bastaría venir a confesarse para recibir la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Dios entregándoseme, dándose a mí. Esa es la vida eterna. Dirá Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y al que tú has enviado, Jesucristo. Es que ¿por qué Dios no me da nada de lo que le pido? Pídele a Él que Él sea tu regalo y restaure en ti la vida de gracia. Porque aquel que está en Cristo, nueva criatura es, lo viejo ha pasado y lo nuevo vendrá. Pídele a Él, por la gracia de los sacramentos, que haga de ti nueva criatura y será Él mismo tu posesión, mi heredad, mi Dios y mi todo. Y teniéndolo a Él, nada me puede faltar. Por eso, con Dios no hay que ser pichicatos ni en la oración. Bueno, le voy a pedir esto. No, mejor que Dios olvide esto y le pido esto otro. Es que es Dios y es que es todopoderoso. Cuando oramos, por ejemplo, por una enfermedad o por un conflicto fuerte y llevamos días y semanas y meses orando y no vemos una solución inmediata al bien particular que estamos pidiendo, nos puede asaltar la duda, pero entonces ¿de qué me está sirviendo? De que estás en una comunicación con Dios y de que ya Él de alguna manera se está entregando a ti. Y si lo tienes a Él, nada te falta. Solo Dios basta. Para la Biblia es el corazón lo que menciona más de 1000 veces, que es desde donde se ora, es desde donde yo me puedo adentrar en mí. Este corazón es mi centro escondido, inaprensible, ni por nuestra propia razón ni por la de nadie. Es decir, podemos decir, como también lo dice la Biblia, que cada hombre es un misterio, que yo incluso para mí soy un misterio. En el tema del pecado lo dirá San Pablo: no entiendo mi proceder, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, pero no soy yo,
sino la fuerza del pecado que habita en mí. No soy yo, la fuerza del pecado que habita en mí. No me entiendo. Pero también incluso en las cosas más alegres que nos hacen enfervecer el corazón, incluso ahí hay muchas veces que no nos entendemos. Yo no sé si les ha pasado, cuando tienen una expectativa muy fuerte de algo que ya tenían tiempo de estar esperando, por ejemplo un viaje, y está mucha emoción, y ya mañana nos vamos por fin, y empiezas a hacer el viaje, y esa emoción va disminuyendo, y termina, y a veces, en lugar de satisfacción, está como un vacío. Oye, pues si yo tenía tantas ganas de hacer esto, ¿por qué tengo ahora este vacío? Porque ese vacío me recuerda que estoy hecho para el infinito, para el eterno, que es Dios. Por eso somos un misterio. El corazón que nadie puede sondear en profundidad, ni siquiera yo, sino solo Dios, el Señor. Dirá la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 10 y siguientes, desde el 9. Más bien, como dice la Escritura, lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, es lo que Dios preparó para los que lo aman. Dios nos reveló todo esto por medio del Espíritu, y el Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿qué persona conoce lo íntimo de la persona, sino el Espíritu de la persona que está en ella? Del mismo modo, nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para conocer los dones que Dios gratuitamente nos ha concedido. Palabra de Dios. El espíritu humano, mi propio espíritu, es el único que se puede ahondar en mi propia profundidad, pero aún así no la abarca, no la agota. Y el Espíritu Santo viene y es capaz de hacer que se toquen mi profundidad con la profundidad de Dios. El Espíritu Santo tiene esa fuerza. Y muchas veces será sin palabras o más allá de las palabras. Y Él entregándose a mí como don perfectísimo. Por eso, en el ambiente carismático se habla mucho de orar por la efusión del Espíritu Santo. Es una experiencia muy bella que Dios regala a quien con un corazón dispuesto, que ha recibido el anuncio de la buena nueva, se abre a esta gracia. A veces puede haber experiencias muy extraordinarias y sorprendentes, pero no es algo nuevo en la iglesia. Ni tiene los 57 años que tiene la Renovación Carismática Católica. ¿Por qué? Porque hay oraciones que así lo atestiguan. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Qué oración tan simple y tan poderosa. Y así como hablábamos de una oración del corazón de decir Jesús, 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 también podemos tener una oración del corazón de decir ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Y por eso antes de orar conviene invocar al Espíritu Santo, por esto que decíamos de la profundidad de Dios, que se puede topar con mi propia profundidad. Y eso solo en Dios es posible. De manera que entonces la oración es alianza entre Dios y el hombre. Alianza entre Dios y el hombre.
También nos dice el catecismo que la oración es comunión. Y decía San Gregorio Nacianceno, no tienen por qué aprenderse estos nombresotes, ¿verdad? Pero bueno, San Gregorio Nacianceno, o sea, de un lugar que se llamaba Nacianzo. Así como San Juan Nepomuceno se llama así porque era de un pueblo llamado Nepomuc. Así que si alguno de ustedes es santo, a lo mejor le ponen minitense, ¿verdad? Por ser de la minita. Pues quién sabe. Pero bueno, dice San Gregorio Nacianceno, antes, en la nueva alianza la oración es la relación viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno, con Jesucristo y con el Espíritu Santo. Y ahora sí dice San Gregorio, la gracia del reino es la unión de la Santísima Trinidad toda entera con el Espíritu todo entero. Así, la vida de oración es estar habitualmente en presencia de Dios 3 veces santo y en comunión con Él. Esta comunión de vida siempre es posible porque mediante el bautismo nos hemos convertido en un solo ser con Cristo. La oración cristiana es cristiana tanto en cuanto es comunión con Cristo y se extiende por la iglesia que es su cuerpo. Su dimensión es la del amor en Cristo. Pues nomás alcanzamos la introducción por el día de hoy. Ya no me voy a meter en el otro tema que es la revelación de la oración, es decir, la oración presente en las Sagradas Escrituras. Pero pienso que con esto ya tenemos materia para trabajar. ¿Por qué? Porque los ejercicios espirituales se llaman ejercicios espirituales porque tenemos que ejercitarnos. Por eso son ejercicios espirituales. ¿Cómo nos vamos a ejercitar de aquí a mañana? Quien tenga la práctica del Santo Rosario, siga adelante. Quien no, haga un rosario por lo menos, sea ahorita en la noche o mañana, y agréguele la oración del corazón al dormir y al despertar. En lugar de perder el tiempo ahí con el Netflix y preocuparse de tonterías, Jesús, Jesús, Jesús. Y amanecer, póngale 5 o 10 minutos antes al despertador, para que no vaya a despertarse, hijo de la mía, sino con serenidad, Jesús, 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 y a correr. Tenga esa oportunidad que su espíritu se comunique con el Señor. Amén. E invite al Espíritu Santo para que se dé esta unión bellísima entre Dios y nosotros.